Después del volcánico Felipe V, el primer Borbón de España, mitad místico, mitad volcán, subió al trono su hijo Fernando VI, que, como buen hijo traumatizado, decidió hacer lo contrario que su padre, no pelear guerras, no tener hijos, no tomar amantes, si era posible, no salir de su habitación. Nació en 1713, un año bendecido por los tratados de Utrecht y las siestas prolongadas. Desde niño mostró un carácter melancólico, introspectivo y tan apacible que los médicos temieron que fuera contagioso. Su educación estuvo marcada por los jesuitas y por la sombra de una madre temible, Isabel de Farnesio, la reina que había dominado a Felipe V y que veía en su hijastro un obstáculo para sus propios hijos. El joven Fernando creció entre rezos, desconfianza y una soledad palaciega tan densa que hasta los retratos de sus antepasados bostezaban. El embajador portugués Marqués de Pombal resumió con puntería: el rey don Fernando es prudente, silencioso y tan templado que hasta sus pasiones duermen la siesta. En 1729, cuando aún era príncipe, se casó con Bárbara de Braganza, hija del rey de Portugal, una mujer de rostro más devoto que agraciado, pero con una voz angelical y una inteligencia notable. El matrimonio fue, sorprendentemente, feliz. De hecho, tan feliz que nadie más entró jamás entre ellos. Bárbara no solo fue su esposa, sino su confidente, enfermera, directora espiritual y, por qué no decirlo, su terapeuta sentimental y sexual. Ambos compartían el gusto por la música, la oración y la soledad. En Aranjuez, entre fuentes, partituras y misales, crearon una corte tan silenciosa que los ministros susurraban por miedo a interrumpir un minueto o un rosario. El casamiento no fue ardiente, pero sí tierno. Los cronistas coinciden: el rey la adoraba con pureza y sin sombra de tentación ajena. En una carta conservada en el Archivo General de Simancas, el propio Fernando escribió: no hay otro consuelo para mí que mi amada esposa, que es bálsamo de mis tristezas. No hubo hijos, pero sí amor, ternura y una devoción mutua que hacía palidecer a los santos. El embajador francés Amelot se burlaba: con galantería parisina, su majestad católica parece más interesado en los ángeles que en las damas. Y, por una vez, tenía razón. El siglo XVIII español, acostumbrado a cortes libertinas y reyes fogosos, no supo qué hacer con un monarca fiel, retraído y sin escándalos. Los cortesanos, desconcertados, empezaron a inventar amoríos para llenar el vacío, pero la realidad era más sencilla: Fernando VI solo tenía ojos para Bárbara. Cuando los embajadores preguntaban al duque de Huéscar si existía alguna favorita real, este respondía con sorna: sí, Santa Bárbara, patrona del trueno y del corazón del rey. La reina, sin embargo, era todo menos una beata aburrida. Tenía un espíritu sensible y una salud frágil, y fue quien introdujo en la corte una pasión por la música italiana que se convirtió en refugio emocional para ambos. El compositor Domenico Scarlatti residió en palacio y componía sonatas al gusto de la reina, mientras el rey escuchaba en éxtasis, probablemente convencido de que la armonía sustituía al deseo. Y, en cierto modo, lo hacía. La tragedia llegó en 1758. Bárbara, aquejada de un tumor y de mal de humores, murió en el palacio de Aranjuez. Fernando, que ya sufría de episodios depresivos, se hundió en un abatimiento tan profundo que ni los obispos sabían si exorcizarlo o abrazarlo. Se negaba a comer, a vestirse y, sobre todo, a separarse de los objetos de su esposa. Mandó construir una capilla con su retrato, ante el cual pasaba horas enteras en silencio. Según el cronista José de Carvajal, no dormía sino en el lecho de la difunta, esperando verla volver en sueños. El rumor popular, siempre creativo, decía que el rey hablaba con el espíritu de Bárbara y le consultaba asuntos de estado. Si eso era locura o amor, nunca se sabrá. Lo cierto es que el monarca vivió sus últimos meses entre lágrimas y letanías, convencido de que su esposa lo llamaba desde el más allá. Los médicos, que en el siglo XVIII eran más filósofos que terapeutas, diagnosticaron tristeza melancólica con delirio místico. El confesor real, Fray Martín Sarmiento, intentó convencerlo de que el alma de la reina estaba en el cielo y no en su dormitorio, a lo que el rey respondió: pues el cielo, padre, está donde ella duerme. Algunos testimonios aseguran que mandó poner una silla junto al retrato de Bárbara, y por las noches, le hablaba como si siguiera viva. El arzobispo de Toledo, desesperado, propuso traer reliquias de santos para distraerlo, pero el rey se negó: ninguna reliquia es tan santa como mi esposa. La corte, mientras tanto, se convirtió en un convento con mayordomos. Las damas no bailaban, los músicos tocaban en voz baja, y los ministros firmaban documentos en silencio.
España tenía un rey vivo, pero en espíritu de duelo perpetuo. Fernando VI murió en 1759, un año después que Bárbara, en el palacio de Villaviciosa de Odón, del mismo mal que ella, el corazón roto. Su último deseo fue ser enterrado junto a su esposa, y así se cumplió. Reposan en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, donde, según las guías piadosas, aún se siente el aire melancólico del amor eterno. El marqués de la Ensenada, su ministro y testigo de la decadencia final, escribió con conmovedora ironía: Su Majestad murió de fidelidad, enfermedad poco común en los príncipes. En un siglo de intrigas, amantes y bastardos, Fernando VI fue una anomalía casi milagrosa, un rey sin vicios notorios, sin aventuras de alcoba y con un matrimonio de una ternura casi doméstica. Su reinado fue un paréntesis de calma entre el frenesí de su padre y la virilidad infatigable de su hermano, Carlos III. Los historiadores lo llaman el rey melancólico, los poetas, el fiel enamorado. Quizá fue ambas cosas, un hombre demasiado sensible para el poder y demasiado humano para el trono. Si Felipe IV había agotado a sus confesores, y Felipe V a sus esposas, Fernando VI agotó a sus médicos con tanto llanto y silencio. Pero a diferencia de sus antepasados, amó una sola vez, y para siempre.